Le damos gracias a Dios en esta hora por este momento que el Señor nos permite un día más ver su palabra. Pero hoy le pedimos al Señor que no solamente podamos verla, sino también poder interpretarla de una manera correcta, de una manera en la cual nosotros podamos edificarnos y edificar al pueblo del Señor. Vamos a hacer una oración pidiéndole a Dios por esta petición. Te damos gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pedimos, Padre, que en esta hora seas tú, Señor, que nos abra el entendimiento, nos dé sabiduría de lo alto para poder entender tu palabra, Señor. Solamente, Señor, siendo dirigidos por tu Santo Espíritu, podemos interpretarla de acuerdo, Señor, a como tú quieres y como tú nos enseñas, Padre. Te damos muchas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En estos momentos vamos a leer el libro de Job. Este libro de Job para mí fue el primer libro que Dios me permitió leerlo. Aunque yo nunca había tenido una Biblia en mis manos, el día que me regalaron una, este fue el primer libro que yo leí. Me llamó mucho la atención este testimonio de este hombre, Job. Y yo quisiera hablarles de este testimonio de este hombre, porque aquí hay mucha profundidad de Dios. Aquí nos trae mucha enseñanza y nos trae mucha capacidad para poder entenderle al Señor su propósito y su deseo. Vamos a leer Job del capítulo 1. Dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Aquel varón era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pongamos atención que este hombre era recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas grandes y grandes cantidades de siervo. Aquel varón era más grande que todos los hijos del oriente. Sus hijos iban y celebraban banquete en sus casas, cada uno en su día. Enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comieran y bebieran con ellos. Es decir, que este hombre era un hombre temeroso de Dios y apartado del mal. Pero sus hijos no eran como él era. Sus hijos, más bien, aquí se nos hace ver en la Escritura que eran mundanos. Les gustaba el deleite y los placeres de la carne. El verso 5 dice: habiendo pasado en turno los días de banquete, Job enviaba por ellos y los santificaba, y levantándose muy de mañana ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: tal vez hayan pecado mis hijos y hayan maldecido a Dios en sus corazones. Esto mismo hacía Job siempre. Entonces un día, cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante de Jehová, Satanás vino también entre ellos. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, dijo: de recorrer la tierra y de andar por ella. Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? Porque no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto y temeroso de Dios. Aún Dios está dando testimonio que Job era perfecto y recto y temeroso de Dios, apartado del mal. Luego respondió a Satanás a Jehová y dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado con una valla a él, a su casa, y a todo lo que tiene has bendecido la obra de sus manos? De modo que sus posesiones han aumentado por toda la tierra. Pero extiende tu mano y toca todo lo que tienes, y ciertamente te maldecirá en tu propia cara. Dijo Jehová a Satanás: todo lo que él tiene está en tu mano, solamente no extiendas tu mano contra él. Salió Satanás de la presencia de Jehová. Entonces un día, cuando sus hijos e hijas comían, bebían vino en la casa de sus hermanos, el primogénito, llegó un mensajero a Job y dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paseando junto a ellos, cuando acometieron los sabeos y se los llevaron,
y a los siervos mataron a filo de espada. Solamente he escapado yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando llegó otro que dijo: fuego de Dios ha caído del cielo, ha quemado las ovejas y a los siervos y los ha consumido. Solamente he escapado yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando cuando llegó otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron, y a los siervos mataron a filo de espada. Solamente he escapado yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, llegó otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban bebiendo vino en casa de su hermano primogénito. De repente un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, de modo que cayó sobre los jóvenes, murieron. Solamente he escapado yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó, rasgó su manto y se rasuró la cabeza, luego postrándose en tierra adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová da, Jehová quita. Bendito sea el nombre de Jehová. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. En el capítulo 2, en el verso 1 dice: entonces un día, cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante de Jehová, Satanás vino también entre ellos delante de Jehová. Y dijo Jehová: Satanás, ¿de dónde viene? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de recorrer la tierra y de andar por ella. Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? Porque no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Todavía se aferra a su integridad, aunque me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Luego Satanás respondió a Jehová y dijo: piel por piel, ciertamente todo lo que el hombre tiene lo dará por su vida. Pero extiende tu mano y tocas su hueso y su carne, y ciertamente te maldecirá en tu propia cara. Jehová dijo a Satanás: si aquí él está en tu mano, solamente guarda su vida. Y Satanás salió de la presencia de Jehová y bajó con una sarna severa desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomó un trozo de tiesto para rascarse con él y se sentó en medio de las cenizas. Entonces le dijo a su mujer: todavía te aferras a tu integridad, maldice a Dios y muérete. Pero él dijo: habla como una mujer necia, recibiremos de Dios el bien y el mal, no lo recibiremos. En esto no pecó Job con sus labios. Todo esto, al leerlo yo, me llamó mucho la atención, porque verdaderamente encontramos aquí un hombre que verdaderamente ama a Dios. Ama a Dios verdaderamente, porque él llega a tener una situación y a pasar unas pruebas muy fuertes. Job significa aborrecido o perseguido. Esto corresponde con el odio y la persecución que Job sufrió de parte de Satanás, el enemigo de Dios. Job es un libro en el que personas piadosas debaten sobre qué propósito tiene el sufrimiento de los santos. Es decir, ¿cuál es el propósito de Dios en el trato que aplica a su pueblo? Este hombre era perfecto y recto. Ser perfecto guarda la relación con el hombre interior, y ser recto guarda la relación con el hombre exterior. Un hombre intachable, recto, temeroso de Dios. Además de ser perfecto interiormente y recto externamente, Job, en un sentido positivo, temía a Dios, y en un sentido negativo, se apartaba del mal. Sin embargo, aquí hay algo muy importante que debemos de considerar. Dios no creó al hombre meramente para que éste le temiera. ¿Qué cosas? Dios no creó al hombre para que le temiera y no hiciera nada malo. Más bien, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, para que éste expresara a Dios. Génesis capítulo 1, verso 26. Expresar a Dios es más profundo que temerle y apartarse del mal. Esto es una verdad que hoy a muchos ha confundido. Cuando nosotros vemos una persona que se porta excelentemente bien, que tiene una moral tremendamente grande, se presenta tan amable, esto llega a confundir aún a las personas y a él mismo.
Expresar a Dios es más profundo que temerle y apartarse del mal. Además, Job era un hombre de integridad. Job, capítulo 2, en el verso 3, Jehová dijo a Satanás: no has considerado a mi siervo Job, porque no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto y temeroso de Dios. La integridad es la suma total de ser perfecto y recto. En cuanto a su ética, él poseía un nivel muy grande de integridad. Lo que Job había logrado en su perfección, rectitud, integridad, era por completo vano. Esto no cumplía el propósito de Dios ni satisfacía su deseo. Por tanto, Dios estaba amorosamente preocupado por Job y sostuvo 2 concilios respecto a cómo tratarlo. Aquí había algo en Job que él no sabía, que él no entendía. Únicamente Dios sabía lo que necesitaba Job. Solo Dios sabe la necesidad de todas las personas. Eso es una verdad. La mayoría de nosotros no sabemos nuestra verdadera necesidad. Necesitamos que Dios nos abra los ojos para que nosotros podamos entender claramente cuál es verdaderamente nuestra necesidad. Job no sabía cuál era su necesidad. Únicamente Dios sabía la necesidad de Job. Solo Dios sabe la necesidad de todas las personas. Los seres humanos no saben cuál es su necesidad más importante. Solo Dios la sabe. Se podría decir que a Job no le faltaba nada. Era rico, era perfecto, era recto, temeroso de Dios. ¿Qué le faltaba a Job? No lo sabían ni sus amigos. En este momento de esta crisis y estas pruebas que le vino, Job estaba confundido, estaba enredado en gran manera a causa del sufrimiento que se le afligía. Los desastres que le sobrevinieron sobre sus posesiones y sus hijos, así como por las plagas que le afectaban su cuerpo, todo ello, pese a su perfección, rectitud e integridad. Cuando Job maldijo el día de su nacimiento, lo cual equivalía a maldecir a su propia madre, él ciertamente no fue ni perfecto ni recto, ni tampoco retuvo su integridad. Fracasó por completo en cuanto a su integridad. La intención que Dios tenía con respecto a Job era consumirlo, era despojarlo de sus logros, de sus éxitos, relacionados con el nivel más alto de la ética, en la perfección y en la rectitud. La intención de Dios también era demoler al Job natural en cuanto a su perfección y rectitud, para poder edificar un Job renovado con la naturaleza y los atributos de Dios. La intención de Dios no era obtener un Job que estuviera en la línea del árbol del conocimiento del bien y del mal, sino un Job en la línea del árbol de la vida. Qué importante. De veras, esto es muy importante. Porque me temo que todo el cristianismo, la mayoría, no todos, pero la mayoría sí, aún ya de creyentes y nacidos de nuevo, muchos caminan de acuerdo a lo correcto y lo incorrecto. Es decir, conforme al árbol del bien y del mal. Lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y así camina el cristiano por años y por años y por años. Y es posible que llegue a morir y nunca entendió qué es vivir como un nacido de nuevo, como un creyente, como un cristiano. La intención de Dios era hacer de Job un hombre de Dios. Primera de Timoteo en el capítulo 6. Primera de Timoteo en el capítulo 6. En el verso 11. Qué importante es esta palabra. En el capítulo 6, verso 11
al 12 dice: mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual fuiste llamado. Nosotros fuimos llamados a la vida eterna, a la cual fuiste llamado, habiendo hecho la buena confesión delante de muchos testigos. Y en el capítulo 3, en el verso 17 de la segunda de Timoteo, en el capítulo 3, en el verso 17, dice, desde el 15 dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es dada por el aliento de Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea cabal, enteramente equipado para toda buena obra. Esto es lo que Dios deseaba en Job, que Job fuera lleno de la vida divina, lleno de Cristo. La corporificación, Cristo es la corporificación de Dios, es decir, Cristo es la plenitud de Dios. La experiencia que tuvo Job en el Antiguo Testamento de ser consumido y despojado por Dios estaba muy rezagada con respecto a la experiencia que tuvo Pablo en el Nuevo Testamento. Dios primero despojó a Job de sus posesiones para después consumirlo al padecer una plaga en su cuerpo. En el Nuevo Testamento, ser consumido y despojado por Dios llega a ser algo placentero desde el día de su conversión. Pablo fue alguien a quien Dios consumió y despojó. En 2 de Corintios, en el capítulo 4, 2 de Corintios, en el capítulo 4, en el verso 8, 2 de Corintios, capítulo 4, dice: estamos oprimidos en todo aspecto, mas no somos estrechos en apuros, mas no sin salida. Somos perseguidos, mas no abandonados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Este es lo importante. El propósito de Dios es que la vida de Dios se manifieste en nuestros cuerpos mortales. Este era lo que Adán y Eva deberían haber hecho: comer del árbol de la vida, para que esa vida entrara en sus cuerpos y ellos expresaran en sus cuerpos la vida de Dios. Job expresaba una rectitud y una ética y una moral muy grande, pero no expresaban la vida de Dios. Por tal motivo, Dios lo despojó de sus posiciones para después consumirlo al padecer una plaga en su cuerpo. En el Nuevo Testamento, ser consumido y despojado por Dios llega a ser algo placentero. Desde el día de su conversión, Pablo fue alguien a quien Dios consumió y despojó. Sin embargo, cuando Pablo padecía necesidades por causa de Cristo, se complacía en ello. En 2 de Corintios, en el capítulo 12, en el verso 10 de la 2 de Corintios, capítulo 12, en el verso 10 dice: por lo cual, por amor a Cristo, me complazco en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy poderoso. Incluso se regocijaba en el Señor por sus experiencias,
Filipenses 4:4 dice, regocíjense en el Señor. Lo contrario de Job. Job estaba enojado por lo que le estaba aconteciendo, por todas las pruebas que le sobrevinieron. Pablo en las pruebas se regocijaba. En contraste, Job no se regocijaba. Estaba constantemente irritado. Al ser consumido y despojado por Dios, Pablo no era estrecho. Pese a estar oprimido en todo aspecto, ni tampoco fue destruido, pese a haber sido derribado. En 2 de Corintios, en el capítulo 4 de la 2 de Corintios, allí vemos en el capítulo 4, estamos oprimidos en todo aspecto, mas no somos estrechos en apuros, mas no sin salida. Dice, estamos destruidos pese a haber sido derribado. Pablo, él no se desanimaba, sino que tenía la expectativa de morir para poder manifestar la vida de Cristo y ser consumido diariamente para poder ser renovado, de modo que mediante una leve tribulación momentánea fuese aumentado el eterno peso de gloria, el cual él sería participante en las eras venideras. En 2 de Corintios, en el capítulo 4, en el verso 10 hasta el 17, dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. ¡Qué tremendo! La vida de Jesús debe de manifestarse en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros, más en vosotros la vida, teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. En el verso 16 dice, por tanto no nos desanimamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día a día. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla verdaderamente! A diferencia de Job, Pablo no maldijo el día de su nacimiento. Tampoco dijo que prefería morir antes que vivir. Por el contrario, después de mucha consideración, Pablo dijo que prefería vivir antes que morir, debido a que para él el vivir era Cristo. Filipenses 1, 21, 25. Pablo vivía a Cristo a fin de magnificarlo, ya sea por vida o por muerte, mediante la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo. Filipenses 1, 19 al 20. A él no le importaba la vida o la muerte. ¡Qué hombre, de veras! ¡Qué hombre! Este no estaba centrado en la vida o en la muerte. Es decir, él tenía una meta. No estaba pensando si iba a morir o si iba a vivir. Él solamente tenía un propósito: vivir a Cristo a fin de magnificarlo. Cuando Dios creó al hombre, esta era la clase de vida que él quería que el hombre viviera: la vida de Cristo, la vida divina, la vida eterna. El libro de Job contiene las experiencias y las expresiones de los sentimientos de las personas piadosas, incluyendo a Job, a sus 3 amigos y al joven Eliú, y contiene lo dicho por Dios. Las expresiones de los sentimientos de estos 5 varones piadosos reflejan las experiencias de su vida piadosa y se basaban en conceptos humanos sobre la relación entre Dios y el hombre, aunque lo expresado por ellos fue dicho antes que la ley fuese dada. Aquello estaba lleno del principio que corresponde solamente al bien y al mal, al árbol del conocimiento. Ellos pensaban que Dios estaba castigando a Job. Sus amigos, eso era lo que concluían. Ellos estaban
pensando, ¿qué le pasó a este hombre? ¿Por qué está viviendo esta vida? Después de ser un hombre que estaba en la plenitud, que estaba viviendo una vida muy preciosa, con sus familias, con sus animales, con sus riquezas, y de repente al verlo en esta condición, verdaderamente quedaron confundidos. Estaban pensando, ¿por qué le pasó a este hombre? Seguramente ellos están diciendo que Dios lo estaba castigando. Dios no estaba castigando a Job. Dios no lo estaba castigando, al contrario, Dios estaba perfeccionándolo para que Job ganara más de Dios. El propósito de Dios con respecto a los sufrimientos de Job, los amigos de Job pensaban que el sufrimiento de Job correspondía a los juicios de Dios. Sin embargo, tales sufrimientos no representaban el juicio de Dios, sino su obra mediante la cual él despojó y consumió a Job a fin de ganar a Job para así, con miras a que Job pudiera ganar más de Dios. Pese a contradecir el propósito que Dios tiene para el hombre, lo dicho por Job, sus 3 amigos y Eliú, todo esto fue registrado bajo la inspiración del Espíritu Santo de Dios a fin de servir al propósito de Dios, de poner al descubierto el error de estas 5 personas piadosas en cuanto a su conocimiento de Dios. Así el hombre puede ser iluminado para comprender que según el beneplácito del deseo del corazón de Dios, el hombre debe de ser lleno de Dios para ser la expresión de Dios. Únicamente, en lugar de ser expresión de la perfección, es decir, que el hombre tiene que ser la expresión de Dios únicamente, en lugar de ser la expresión de la perfección del hombre, en su rectitud y en su integridad. Al igual que sus amigos, Job se detuvo en el conocimiento de lo correcto y lo incorrecto, sin conocer el plan de Dios, sin comprender de manera adecuada el propósito por el cual Dios había creado al hombre. Job y sus amigos carecían de la revelación divina y de la experiencia de la vida divina. Job y sus amigos solo entendían que el hombre necesitaba la redención. Es verdad que nosotros los seres humanos necesitamos el evangelio, necesitamos la redención. Pero hay algo que el cristiano se ha olvidado. Así sus amigos solo entendían que el hombre necesitaba la redención, pero ignoraban la transformación. Por eso el creyente, el cristiano, a veces tiene muchas altas y bajas. Dice, bueno, yo ya soy cristiano, ya recibí a Cristo, pero vive una vida como si no fuera un cristiano, un creyente. Entonces ahí el cristiano llega a sufrir mucho porque él no entiende qué está sucediendo. Si él ya se arrepintió y recibió a Cristo en su corazón, ¿por qué sigue viviendo una vida como si no fuera un creyente, un cristiano? En esa etapa el creyente se desanima, sufre mucho, porque no entiende qué está sucediendo. Y así muchas veces ha caído en muchas cosas. Por ejemplo, en su búsqueda de vivir una vida vencedora, pues llegan a otros lugares y los vuelven a bautizar, pensando que esos nuevos bautismos para ellos los va a cambiar y los va a hacer diferentes. Pero no es así. Dios tiene un solo plan y una sola meta. Si nosotros no entendemos ese plan y ese propósito que tiene Dios, ese plan y ese propósito que Dios tiene desde la eternidad, si no lo llegamos a entender, pues nunca llegaremos nosotros a experimentar la vida de Dios en nuestra carne, en nuestro cuerpo.
Todo esto que le estaba sucediendo a este hombre traía un propósito. Él lo ignoraba. Pero Dios quería que Job ganara de él. Que la vida divina, que Job experimentara la vida divina en su cuerpo, en su vida. Esto mismo me recuerda a lo de Nicodemo. Nicodemo también llegó a ser un maestro de la ley, un hombre que se portaba excelentemente, que tenía una conducta intachable, tenía un hablar perfecto y un modelo de hombre, una perfección, una verdadera persona, verdaderamente en un comportamiento muy grande. Sin embargo, esto no le sirve, este hombre no sirve para el plan de Dios, para el propósito de Dios. Aquí no se trata de comportarnos bien o comportarnos mal, de hacer lo correcto y lo incorrecto. Aquí es un asunto de que nosotros tenemos que experimentar la vida divina en nuestra vida humana. Los amigos de Job y Job mismo ni siquiera tenían la idea de lo que les estaba pasando. Ni siquiera tenían la idea de lo que estaba sucediendo. Ellos no tenían la idea de lo que Dios se había propuesto. Él, Dios Todopoderoso, se había propuesto edificar su perfección, su rectitud, su justicia y su integridad. Dios se había propuesto en despojarlo de estas cosas. Todas esas virtudes humanas en las que Job se basaba, su contentamiento de modo que Job pudiera buscar únicamente a Dios y ganar más a Dios. Ni él ni sus amigos se encontraban en la línea del árbol de la vida, sino más bien en el árbol del bien y del mal, de lo correcto y de lo incorrecto. Job pensaba que Dios lo estaba tratando con ira. Pues no. Job pensaba que no podía ganar su caso, aun cuando él era justo y perfecto. Job capítulo 9, en el verso 13 al 24. Job capítulo 9, verso 13. Dice: Job capítulo 9. Tales son las sendas de todos los que olvidan a Dios, y perecerá la esperanza del impío, cuya confianza es cortada y cuya seguridad es una tela de araña. En el capítulo 9, en el verso 15, aunque soy justo, no podría responderle. Solo podría implorar la misericordia delante de mi juez. Si yo invocara a él, me respondiese. No creo que escuchara mi voz, porque me aplasta con torbellino y multiplica mis heridas sin causa. En Job, capítulo 9, en el verso 24, dice: la tierra es entregada en manos de los malvados, él cubre el rostro de sus jueces. Si no es él, entonces, ¿quién es? Dios no estaba tratando a Job con ira. Sin embargo, el trato de Dios para con Job no era la ira de Dios, sino su beneplácito. Efesios capítulo 1, en el verso 5. Efesios capítulo 1. En el verso 5.
dice, aún estando nosotros muertos, 1:5, perdón, de Efesios, dice que nosotros fuimos predestinados para la filiación por medio de Jesucristo para sí mismo, según el beneplácito de Dios, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos agració en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los delitos según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y prudencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Cuál es el misterio de su voluntad? Dios tiene una voluntad, pero esta voluntad ha estado escondida. Para Job y sus amigos, esta voluntad, esto que le estaba pasando, no lo llegaron a entender ellos. No lo llegaron a comprender que estaba sucediendo. Dios tiene una voluntad, pero esta voluntad ha estado escondida. Ahora nosotros, como los hijos de Dios, como su iglesia, se nos ha revelado esta voluntad. Pero esta voluntad, la voluntad de Dios, es un misterio todavía para muchos creyentes, porque no han entendido el misterio de la voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Por eso ellos no llegaban a entender, porque la voluntad de Dios no estaba revelada en ellos. Por eso ellos llegaban a pensar que Dios lo estaba tratando con ira. Job sabía que no podía ganar su caso. Debido a que Dios es poderoso y no iba a volver Dios atrás de su ira y su juicio. Pero Dios no estaba tratando a Job con ira. Sin embargo, el trato de Dios para con Job no era la ira de Dios, sino su beneplácito. Dios no lo estaba juzgando, sino lo estaba despojando, lo estaba consumiendo, lo estaba demoliendo, para poder reedificar a Job consigo mismo. Job no sabía por qué Dios lo estaba maltratando. Ella no entendía. Vamos a ver a Job en el capítulo 10, en el verso 1 del libro de Job. Dice: está mi alma hastiada de mi propia vida. Daré libre curso a mis quejas. Hablaré en la amargura de mi alma. Diré a Dios: no me tengas por malvado. Hazme saber por qué contiendes conmigo. ¿Te parece bien que me oprimas? ¿Que desprecies la obra de tus manos y que resplandezcas sobre el consejo de los malvados? ¿Acaso tienes tú ojos de carne? ¿O ves tú como ve el hombre? ¿Son tus días como los días del hombre? ¿O tus años como los días de un hombre valiente? Para que andes averiguando mi iniquidad y busques mi pecado. Aunque tú sabes que soy malvado y que no hay quien de tu mano me libre, tus manos me han formado y moldeado por completo, y con todo eso me estás destruyendo. ¿Se da cuenta que Job no sabía lo que estaba sucediendo? ¿Cuántas veces nosotros caemos en lo mismo? A veces nos vienen acontecimientos y no nos damos cuenta por qué nos han venido. ¿Cuánta gente o cuántos hermanos han pasado por enfermedades o por muchas situaciones y no entienden por qué? ¿Cuál fue el motivo? ¿Por qué? Aquellos que se atreven a juzgar el caso de los hermanos llegan a decir que es por algún pecado, por alguna falta, igual que los amigos de Job. No en todos los casos es lo mismo. Dios no estaba juzgando a Job, estaba despojándolo, estaba consumiéndolo, estaba demoliéndolo para poder edificar a Job consigo mismo.
Job no entendía su situación. Esto indica que Job no podía descubrir la razón por la manera en que Dios lo estaba tratando. Pero había algo en Job. Job, él llegó a decir que había una razón, y en eso sí tenía razón. En eso sí. Job creía que tenía que haber una razón, y en verdad sí había una razón, la cual estaba escondida en el corazón de Dios. Job estaba en lo cierto. Había algo escondido en el corazón de Dios. Estaba el misterio escondido. El misterio escondido. Regresemos nosotros a Efesios. Aquí esta parte de aquí, de Efesios, nos dice, nos da mucha luz sobre este asunto de Job. Efesios en el capítulo 3, en el verso 9, dice el verso 8, dice: a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar a los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de alumbrar a todos para que vean cuál es el plan, el propósito del misterio escondido desde los siglos en Dios, que crió todas las cosas, para que nosotros seamos alumbrados. Después de crear al hombre a su imagen y conforme a su semejanza, Génesis 1, 26, Dios mantuvo su intención eterna, es decir, mantuvo esta intención eterna que estaba escondida por los siglos antes de los tiempos del Nuevo Testamento. Este propósito, esta revelación, no se la había revelado a ningún hombre en el Antiguo Testamento, a nadie. Según lo que nos dice en Efesios en el capítulo 3, en el verso 4, dice: leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Y en el verso 5 dice: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu. Pero ¿cuántas veces hemos leído estos pasajes aquí de Efesios? Hombre, muchas veces, muchísimas veces. Pero siempre, cada vez que vayamos a las Escrituras, sí tenemos que pedirle a Dios que nos abra el entendimiento. Porque aquí nos está hablando de que hay un misterio, el misterio que estuvo escondido en el corazón de Dios. Este misterio que estuvo escondido en el corazón de Dios es la intención eterna, este es su plan eterno. Es la intención eterna de Dios. Dice, el misterio escondido en el corazón de Dios es la intención eterna, es su plan eterno. Efesios capítulo 1, en el verso 10 de Efesios, dice: para la economía de la plenitud de los tiempos, de hacer que en Cristo sean reunidos bajo una cabeza todas las cosas, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Ahí está el asunto del fracaso de la mayoría de nosotros los creyentes. Necesitamos que verdaderamente Dios nos abra nuestros ojos y podamos entender el misterio que está escondido en el corazón de Dios. Aquí podemos encontrar que esta intención eterna de Dios, junto con el deseo de su corazón de impartirse en su Trinidad divina, como el Padre en el Hijo, por el Espíritu en su pueblo escogido, a fin de ser su vida y naturaleza. Vamos a repetir este asunto. Vamos a repetir. Después de crear al hombre a su imagen y conforme a su semejanza, Dios mantuvo su intención eterna escondida por los siglos antes de los tiempos del Nuevo Testamento. Él no reveló su propósito a nadie.
El misterio escondido en el corazón de Dios es la intención eterna, es su plan eterno. ¿Qué es la intención eterna de Dios? Junto con el deseo de su corazón de impartirse. Ese es el corazón, ese es el misterio de Dios que está en su corazón, de impartirse en su Trinidad divina como el Padre, en el Hijo, por el Espíritu, en su pueblo escogido, a fin de ser su vida y su naturaleza. Ese es que Dios quiere impartirse en nosotros, darnos su vida y su naturaleza. ¿Para qué? Para que nosotros seamos la duplicación. Romanos capítulo 8, en el verso 29 de Romanos. ¡Qué maravilla! Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, estos también llamó, y a los que llamó, esos también justificó, y a los que justificó, estos también glorificó. Este es el propósito de Dios, que nosotros, los que lo hemos recibido, los que hemos recibido a Cristo, lleguemos a ser conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Esto no se logra con una ética y una moral, sino por medio de la vida divina, la vida de Dios. Por eso los fracasos de la mayoría de los creyentes es porque andan queriendo guardar los mandamientos con su naturaleza humana. Y quieren vivir una vida de comportamiento y andan buscando lo correcto y lo incorrecto, y a esto llegan solamente al fracaso. En Primera de Juan, en el capítulo 3 de la Primera de Juan, allí tenemos también otro pasaje precioso. Capítulo 3:2 dice, 3:2 de Primera de Juan: amados, ahora somos hijos de Dios, y si somos hijos de Dios, tenemos la vida de Dios. Esto no es una religión. Recibir la vida de Dios no es religioso. Un religioso busca la moral y el comportamiento. Nosotros no andamos buscando ser buenos o malos, nosotros andamos buscando la vida de Dios que se forje en nosotros. Esta es nuestra meta. Mientras nosotros estemos en lo incorrecto y lo incorrecto, ahí vamos a fracasar. Dice, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ojalá que esto sea una gran bendición para muchos de nosotros, porque sí, verdaderamente necesitamos esta revelación de Dios. Así lleguemos a ser nosotros un organismo. Con la vida divina, con la vida de Dios, nosotros llegamos a ser un organismo vivo, el cual es el cuerpo de Cristo. Este es el nuevo hombre, con miras a la plenitud de Dios para hacer su expresión, cuya consumación será la nueva Jerusalén. Este es el final, lo que nosotros vamos a ser. Nosotros vamos a ser la nueva Jerusalén. Esto es a través de la vida. Así lleguemos a ser un organismo, el cuerpo de Cristo, que es el nuevo hombre, con miras a la plenitud de Dios para ser la expresión de Dios en la tierra, cuya consumación será la nueva Jerusalén. ¡Qué glorioso! Estos hombres, al desconocer el designio de Dios, malinterpretaron a Dios, malinterpretaban lo que estaba sucediendo con Job. Vamos a leer Job capítulo 22 en el verso 5.
Job capítulo 22, en el verso 5. Qué grande es el Señor. Ojalá que esto sea para todos nosotros una verdadera y grande bendición. Job 22 dice, en el verso 1 dice, 22, dice el 22:1, dice, entonces respondió Elifaz el temanita y dijo, ¿podrá el hombre de poder ser útil a Dios? No solo para sí mismo es útil el hombre perspicaz. ¿Es de algún deleite al Todopoderoso que tú seas justo? ¿O gana Él o algo que tú hagas perfecto en tus caminos? ¿Acaso te reprocha por tomarlo? ¿O entra a juicio contigo? ¿No es tu malicia grande y tus iniquidades no tienen fin? Este hombre, Elifaz, no entendía realmente lo que estaba sucediendo y estaba malinterpretando a Dios. Y llegó a pensar que Dios estaba airado con el comportamiento de Job y que lo estaba castigando. La intención de Dios no era juzgar ni castigar a Job, sino demolerlo para después reedificarlo consigo mismo, para hacer de Job un nuevo hombre en la nueva creación de Dios. Esta es la respuesta para Job. Esta es la respuesta para el libro de Job, para la vindicación de Job de sí mismo. La lógica de Elifaz, la lógica de Elifaz, el hombre justo que busca a Dios sería bendecido y liberado por Dios. La fuente de la enseñanza de Elifaz no era la revelación divina, sino la lógica humana. Más aún, su enseñanza estaba basada en el principio del bien y del mal, que es el principio del árbol del conocimiento del bien y del mal. Job y sus amigos solo entendían una cosa: que el hombre necesitaba la redención, pero ignoraban la transformación. Todo ser humano tiene que pasar por la transformación. ¿Qué es la transformación? Es despojar al hombre de sus cosas buenas, de sus logros buenos, para llegar a ser la imagen de Cristo en la tierra. Te damos muchas gracias, Señor, en esta hora. Sabemos, Señor Dios, que tú tienes un propósito con esta palabra, Señor. Quieres forjarte nuestras vidas, Señor. Quieres forjarte nuestro ser. Nosotros necesitamos tu vida. Los seres humanos necesitamos la redención, pero necesitamos también la transformación. Gracias, Señor, porque en esta palabra nos has enseñado que necesitamos ser transformados para ser igual a tu Hijo amado Jesucristo. Muchas gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.